Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Álvaro Panta y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de SAM. Permítame hacer una breve introducción sobre nuestro instituto. Somos líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos con 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Tenemos más de 10.000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Más de 250 instituciones públicas y privadas son atendidas en consultorías especializadas. Más de 50 asesorías económicas y financieras son las que disponemos. Contamos con más de 20 valorizaciones de activos y empresas. Asimismo, más de 50 empresas del sector público y privado realizan capacitaciones a través de nuestros servicios. A continuación voy a pasar a detallar algunos de los servicios que actualmente estamos brindando, como es la consultoría empresarial, en el cual brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales. Por ejemplo, estas consultorías empresariales son hechas en APPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación, asesoría legal. Asimismo, brindamos capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales. Del mismo modo, ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas. Estas capacitaciones son especializadas en agua y saneamiento, gestión pública y APPs, salud médica, telecomunicaciones, entre otros. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Contamos con lo que es el Facebook, el Instagram y LinkedIn, en el cual nos pueden encontrar como FreeSan. Asimismo, los invitamos a entrar a la página de la tienda virtual, en el cual podrán encontrar el detalle y los del diploma y los cursos que actualmente estamos ofreciendo. FreeSan se complace en presentar la conferencia especializada Conocimientos y alcances de los seguros vehiculares a cargo del profesor Luis Alberto Alfaro Goicochea. Él es MBA del PAD de la Universidad de Piura. Cuenta con 14 años de experiencia profesional, 11 años liderando equipos de trabajo con enfoque comercial en la industria de seguros y 3 años en el área técnica de negociación como Product Owner. Ha sido ejecutivo de negocios senior y gerente comercial en Pacífico Seguros, subgerente comercial de HDI Seguros, subgerente de canales en BNP Paribas Cardiff, gerente VP Placement en Mars Perú y actualmente es gerente general de Adyuva Perú. Eh, Les recuerdo a los participantes que ustedes pueden realizar sus consultas, algunas preguntas que tengan durante la conferencia y asimismo al final también se les va a estar respondiendo algunas preguntas que tengan al finalizar la conferencia. Y les recuerdo que al final vamos a ver el detalle del diploma de especialización en seguros de patrimonio, donde se les brindará el curso completo, no se les va a detallar especialmente cuáles son los cursos que comprenden este diploma y se les invitará también, les vamos a pasar el link para que puedan revisar el costo y se puedan inscribir. Entonces, dicho esto, le doy paso al profesor Luis Alberto para que pueda empezar la conferencia. Perfecto. Muchas gracias. A ver, voy a empezar a compartir pantalla. Buenas noches con todos. Confírmame, por favor, si puedes ver la pantalla, Aloro. Así se ve, profesor. Sí. Sí estás viendo pantalla completa, ¿verdad? En pantalla completa, no. Ahora sí. Ya, perfecto. Ya, disculpen. Buenas noches con todos. Como les comentaba, Aloro, voy a tratar de hacer un resumen basándome más o menos en la presentación o en las clases que suelo yo dictar. Si tienen de verdad alguna duda, así no tenga nada que ver con lo que estamos viendo, no hay problema, yo sí puedo poner freno de mano, contesto la pregunta, la duda que tengan y continuamos, ¿ya? Bueno, ya me ayudaron con la presentación, así que esto ya lo paso rápido, ¿ya? Y en lo que me quiero enfocar yo cada vez que armo las clases, o de hecho en el día a día, ahí me gusta entender el porqué de las cosas, o sea, qué se persigue. En este caso, yo lanzo la primera pregunta, que es ¿qué cubre el seguro vehicular? Finalmente, ¿qué es lo que está detrás?
Y detrás de esta pregunta, a su vez, está el objetivo. ¿Qué objetivo persigue? ¿Ya? Entonces, esto a mí me parece, digamos, que de las cosas más importantes, y normalmente cuando yo la comento es donde también empiezan a haber algunas preguntas. Estoy seguro que después voy a causar un poquito de polémica nada más con lo que voy a decir, pero me imagino la mayoría de personas me van a dar la razón. ¿Ya? ¿Qué objetivo tiene el seguro de automóviles? Para empezar, todos los seguros en general tienen el mismo objetivo, que es protegernos de pérdidas financieras. ¿Ya? Esto está ante los imprevistos que puedan suceder de forma causal, daños materiales y personales a consecuencia, en este caso, de un accidente de tránsito. ¿Ya? O sea, quiero que entiendan bien ese foco. Accidente de tránsito. Ojo, esto no quiere decir que solo se cubren accidentes de tránsito, porque justamente ahí hay temas de cobertura que pueden ser robos o pueden ser hurtos, ¿ya? Por dar un ejemplo. Entonces, aquí es donde empieza, donde les comentaba acá, hay distintos tipos de seguros. De hecho, tenemos tres que son los más conocidos. ¿Ya? El mal llamado, y ese es el que decía que yo normalmente causo un poco de polémica, pero la mayoría de personas cuando lo comento sí me dan la razón. El mal llamado todo riesgo. ¿Por qué es el mal llamado todo riesgo? Porque lo que hacen los productos, o se le llama todo riesgo, parte de la costumbre o del argot que tenemos de la forma de comunicarnos en seguro, se le llama todo riesgo al seguro vehicular que contiene el seguro por daño propio, la responsabilidad civil frente a terceros y los accidentes personales. Como contiene esos tres, por eso es que se le llama todo riesgo. Pero en el lenguaje coloquial, o sea, ya no solo el de seguro, sino el lenguaje coloquial, en nuestra lengua, cuando alguien dice todo riesgo es que cubre todo. Entonces, eso para mí, por ejemplo, es, es uno de los puntos o una de las oportunidades de mejoras que tenemos en los seguros. De hecho, yo se lo he propuesto varias veces a las compañías de seguros, cuando he estado en compañía, he tratado de hacerlo, me dan la razón, pero hasta ahora no logro que podamos cambiar. ¿Ya? Porque finalmente la costumbre pesa más. Entonces aún no he podido yo lograr ese cambio, porque lamentablemente esto lo que provoca en la gente son expectativas. Entonces manejan unas expectativas de que se le va a cubrir todo y no tienen todas las coberturas. Les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Bien gráfico, y que espero no le haya sucedido a nadie, pero a nadie que nos está acompañando, pero al menos yo he tenido estos casos tres cuando todavía estaba en March, en los últimos, no, el año pasado, este año no, el año pasado. A raíz de la pandemia, como todos los vehículos estuvieron detenidos, mucha gente pues, tenía el carro simplemente en el garaje, lo prendía, no pasaba nada. Entonces, uno de los casos, nosotros bueno, cuando estaba en marzo, teníamos una condición especial para algunos clientes, bueno, para un cliente grande y para los de líneas personales, donde se le daba cobertura a la mordedura de los cables por roedores. Literalmente esa es la condición especial, cobertura de mordedura de cable por roedores. Entonces hace poco yo estaba en una parrillada con unos amigos y uno me dijo, oye, los seguros, pucha, que mira, que hace unos meses yo tuve un siniestro, no me lo quisieron reconocer, pero ¿cuál fue el siniestro? Que parece que unas ratas habían mordido los cables de mi auto. Y o sea, era cambiar todo el ramal, $3.700, y no tuvo cobertura. Entonces me dijo, ¿cómo es posible? Si el seguro se llama, y justo me dijo, pero yo lo tengo asegurado contra todo riesgo. Esos son el tipo de cosas, por ejemplo, que yo las discuto, porque lamentablemente le generas expectativas en la gente con ese tipo de palabras. O sea, la venta para mí, podríamos hasta llegar a decir pues que se podría considerar en algunos casos digo, porque finalmente todas las personas reciben un documento, reciben un contrato que es la póliza de seguros, podría llegar a ser hasta engañoso. Ya yéndome al extremo, tampoco me parece que estoy exagerando, pero a lo que voy y algo que siempre repito es, en los seguros, la palabra siempre se aplica en que siempre tienes que revisar el contrato. No podemos asumir, por ejemplo, que lo que ofrece Interseguro es lo mismo de lo que ofrece Qualitas, o lo mismo de lo que ofrece Mafre, o Positiva, o Rimac o Pacífico. No. Cada una de las compañías tiene sus propias condiciones, tiene su condicionado, que muchas veces son muy similares,
pero también puede ser que tengan aplicaciones distintas. Entonces, lo que siempre se debe hacer es revisar la cotización antes de tomar la póliza, y una vez que se toma la póliza, siempre se debe revisar el contrato, porque la póliza es el contrato de seguro. Y lo que nunca se debe hacer es asumir. O sea, eso es en general, creo que es regla de vida, pero especialmente con los seguros hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Ya? El otro producto que sigue también no solo en popularidad, sino también en ventas, podríamos decir que es el de pérdida total, que lo que cubre, ya no cubre, como podemos ver a diferencia de todo riesgo, el daño propio, sino que cubre la pérdida total. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué queremos decir con daño propio? Que se cubre tanto la pérdida total como los daños parciales, los daños materiales que puede tener el vehículo. ¿Ya? Cuando hablamos de solo pérdida total, es solo si es que ha habido una pérdida total del vehículo. Por ejemplo, si el vehículo está valorizado en $10.000 y la persona tiene un siniestro en el cual reparar el vehículo cuesta 2.000, eso se considera una pérdida parcial. Por lo tanto, no tendría cobertura. ¿Cuándo se considera una pérdida total? Depende de las compañías de seguros, pero normalmente se considera una pérdida total cuando se supera el 75% del valor del vehículo. En el mismo ejemplo, un vehículo de $10.000. Si el siniestro fuese mayor a $7.500, o sea, el costo de la reparación para la compañía fuese mayor a $7.500, estamos superando el 75%, ya que 7.500 entre 10.000, 75%. Si es así, ya la compañía de seguros lo considera una pérdida total y ahí aplicaría recién este seguro de pérdida. Además, también tiene RC y accidentes personales, pero, por eso comentaba lo inicial, siempre hay que revisar las condiciones. Entonces, como ahora las compañías están sacando más modelos de productos flexibles, sí puede ser que ya tengas un pérdida total que solo tiene pérdida total y no tiene ni responsabilidad civil ni accidentes personales. Puede darse, ¿ya? Puede darse. Antes como eran enlatados, el enlatado venía pérdida total, con RC y con accidentes personales. ¿Ya? Y solo el de responsabilidad civil, que cubre la RC frente a terceros y los accidentes personales. ¿Ya? Como pueden ver, ¿qué tienen en común estos tres? La responsabilidad civil y accidentes personales. O sea, ¿por qué? Porque finalmente, ¿de dónde parten los seguros o cuál es la base de los seguros? Es la RC, es el daño que tú le puedes provocar a un tercero. ¿Ya? Y por eso es que van estos dos de la mano, RC y accidente. Pero ojo, acá no aplica, por ejemplo, el seguro de accidentes personales no aplica para todos los vehículos. Acá estamos hablando de los vehículos de uso particular. Si, por ejemplo, hablamos de un vehículo de uso para el transporte personal, ya es un uso comercial especializado en transporte personal o transporte de pasajeros, se debe adquirir un seguro de accidentes personales en forma paralela. Normalmente no se vende un seguro todo riesgo, como les dije, que incluya a todos los pasajeros de un ómnibus, por ejemplo. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? Ya, entiendo que no hay ninguna. Entonces, de nuevo, lo que estamos viendo es básicamente cómo partiríamos, cómo empezaríamos a ver los seguros, y algo que me gusta hacer, he preferido hoy día no traer, porque justamente normalmente en este tipo de charlas, lamentablemente, porque yo sigo lamentablemente, no sé interactuar con la gente. Entonces, como no se prenden las cámaras, no puedo ver cómo está la persona al otro lado, no veo el lenguaje corporal y no puedo ver cómo sigo guiando. Entonces, el enfoque que yo le doy a, a esta clase es básicamente abordar teoría, hacer preguntas, interactuar con todos, levantar casos que hayan tenido, y luego yo sí tengo casos armados. Ya llevo casuística, son al menos unos 40 casos, que normalmente se hacen en unas 7, 6 horas, de acuerdo a la velocidad también y de acuerdo a las preguntas. Yo normalmente en esos casos lo que me gusta hacer bastante es poner trampas, y poner trampas para que, de nuevo, vayamos a cuestionarnos en que tenemos que leer toda la póliza y que no debemos asumir cosas. ¿Ya? Entonces continúo con lo que, digamos, igual la parte básica que deberíamos de conocer de los seguros vehiculares. Están las principales coberturas,
dentro de, por ejemplo, la póliza de todo riesgo, que incluye o que suele estar además pues, dentro del daño propio, se considera como daños materiales o adicionales, los riesgos políticos, los riesgos de la naturaleza, que esos tampoco son parte de un accidente de tránsito. Por ejemplo, que a lo que les comentaba, que hay adicionales, el robo hurto. Las vías fuera del uso regular y frecuente, bueno, sí, obviamente es parte de un accidente de tránsito. El uso no autorizado, que es distinto también y esa es una diferencia muy importante, es distinto a la apropiación ilícita. La responsabilidad civil frente a terceros, la RC frente a ocupantes y la ausencia de control, que de verdad, esta cláusula, ausencia de control, es una cláusula especial. Yo no la he visto en otros países. O sea, normalmente lo que nosotros agregamos como ausencia de control va como condiciones especiales, pero no bajo esa terminología a la que estamos haciendo referencia como ausencia de control, que lo voy a explicar también más adelante, pero en pocas palabras, lo que dice o lo que quiere, el objetivo que tiene esta cláusula, ausencia de control, es cubrir a una persona jurídica, una entidad financiera, por ejemplo, que es dueña de la unidad, pero no tiene el control de la. ¿Por qué pongo el ejemplo de la entidad financiera? Muy fácil. Cuando un banco te da un préstamo, el banco, cuando te da el préstamo para un crédito vehicular, te suele pedir, o sea, te debe de pedir que tengas un brevete. Y si tienes un brevete, es que tú ya debes conocer, o sea, por eso tienes el brevete, las reglas de tránsito, debes conocer cómo circular y que tienes la responsabilidad también de cumplirlas. Entonces, de todas formas, lo que hace el banco o la entidad financiera al desembolsar, dice, no, sabes que yo también me quiero cubrir por si esta persona llega a cometer alguna falta. Entonces, lo que hacen estas cláusulas de ausencia de control es ampliar el espectro de cobertura, ¿ya? ¿Cuál es, por ejemplo, la probabilidad de cobertura de una persona cuando no tiene condiciones especiales ni cuenta con esta condición de ausencia de control? Depende de la compañía de seguro, ¿ya? Pero en promedio la probabilidad de cobertura bordea el 20%. Es decir, que una persona que no cuenta con condiciones especiales y no cuenta con esta cláusula de ausencia de control, probablemente, estadísticamente mejor dicho, tiene un 80% de que se le rechace el siniestro. ¿Por qué? Porque el 80% de los siniestros que se dan en el Perú se dan principalmente por 4 faltas al Reglamento Nacional de Tránsito y están excluidos regularmente. La primera, exceso de velocidad. La segunda, pasarse un pare, pasarse el semáforo en la luz roja. Y la cuarta, invadir el carril contrario. ¿Ya? Esas son alcoholemia, si mal no recuerdo, el exceso de velocidad es creo que alrededor del 39%, o el 33% aproximadamente. Ya digamos que entre 30 y 39% son exceso de velocidad. Ahora que acaban de cambiar también los montos, muy probablemente sucederá. Entonces tenemos que la mayoría de las pólizas no cuentan con estas condiciones especiales, por eso nosotros, digo nosotros, como he sido gran parte de mi vida corredor de seguros, siempre decimos, oye, ve con un especialista. O sea, si vas a tomar la póliza directamente con la compañía de seguros, es válido, pero hay que hablar con la compañía de seguros para que te den este tipo de condiciones especiales. Regularmente, como las compañías tienen un producto modular o enlatado, no manejan esto. Un corredor de seguros, ¿ya? Porque ya tiene claro también cuál es el servicio que debe dar y la estadística que existe en este tipo de casos. Entonces, no sé si alguno conoció esa estadística. Yo cada vez que lo he comentado, de verdad, las personas me dicen imposible, pero bueno, así es. Eso lo pueden consultar en eh, ¿cómo se llama? Creo que la misma Asociación Automotriz del Perú también ha tenido alguna de esas clases estadísticas, ¿ya? ¿Qué sucede y por qué muchas veces la gente dice, oye, no, pero yo alguna vez tuve un siniestro donde por exceso de velocidad me dieron cobertura? Ahí es donde tenemos también los malos aprendizajes y que creemos que porque pasó alguna vez se va a repetir, pero lo que tenemos que entender son las circunstancias. Cuando, digamos, la compañía no hace observaciones, ¿ya? El siniestro promedio, hoy se ha elevado, hasta pre-pandemia,
el siniestro promedio era de alrededor de 1.316, $1.350. Hoy, por todos los problemas que ha venido la pandemia, que ha habido problemas también con los repuestos, ha habido problemas en que lleguen los vehículos, subieron los costos pues, del transporte internacional con los problemas de los contenedores. El costo promedio se ha elevado, si mal no recuerdo, y si mal no lo tengo mal calculado, según yo no, se ha elevado de 1.316, $1.330 a $1.650. So, ustedes pueden decir, no, no es mucho. Bueno, es más de 20%. Y, este monto que yo les decía de $1.316 se mantenía a pesar de la inflación anual. Claro, ahora tenemos también una inflación superior a casi, si mal no recuerdo, estamos al 10%. Todo esto contribuye en que, y es algo que no manejamos muy bien en el Perú. En el Perú, a la hora de hacer todo el cálculo, por ejemplo, para sacar las tasas o tarificar, se hace todo en base a la pérdida total, es decir, al costo del vehículo. Entonces, lo que nos dan las compañías de seguros normalmente, bueno, al menos 5 de ellas, hay una que sí trabaja con tarifas, que es la forma más adecuada. Lo que hace es te da una tasa sobre el promedio de todo. Entonces, y esa tasa te la pone de forma anual, con una diferencia de alto riesgo, mediano riesgo. Pero finalmente la tasa viene de un cálculo atrás, o sea que debería haber sido tarificado de acuerdo, entre comillas, debería, de acuerdo a cuánto cuesta el paño de pintura, cuánto cuesta la hora a hombre, cuánto cuesta el repuesto. Entonces, por eso es que se ponen bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo, pero finalmente es distinto, por ejemplo, ¿no? Un Nissan Sentra normalmente entra en la categoría de mediano riesgo, ¿ya? Una Nissan Patrol paga o cuesta, si vas al concesionario, el mismo paño de pintura, la misma hora hombre, claro, por supuesto va a cambiar el repuesto, pero finalmente te están dando una tasa que viene de un promedio que si se tarifica bajo ese esquema, debería ser mucho menor. ¿Por qué debería ser mucho menor? Porque finalmente los repuestos que vayan a traer no van a costar un Nissan Sentra 15.000 y $6.000 y la Patrol cuesta $80.000. O sea, para que tengan una idea, es una diferencia de casi 6 veces. Entonces, el repuesto no te cuesta 6 veces más, a menos de que ya estemos hablando de casi una pérdida total, entonces eso sale. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que tengamos una pérdida total? Que era lo que comentaba inicialmente. La probabilidad de una pérdida total, por frecuencia al menos, no por severidad, por frecuencia, la probabilidad de una pérdida total es menor a 1%. Es decir, que en el 99% de los casos, las pérdidas se dan por daños parciales, por responsabilidad civil, por accidentes personales. Entonces, no llegamos a tener ese 100% o ese 75% que habíamos convertido anteriormente en los daños materiales para que el vehículo se considere pérdida total. Y aún así, todo se hace en base a ese cálculo. O sea, esto también es el problema que le traes a las compañías de seguros, porque cada año el auto, bueno, excepto en este que ha sido típico, que ha habido una apreciación de aproximadamente 25% del valor de los vehículos, pero cada año normalmente los vehículos se depreciaban. 10% en promedio, depende de la antigüedad. Primeros 2 años, algunos dicen que 20, 15, primero, segundo año, a partir del tercero ya se depreciando 12, 10, y a partir del cuarto o quinto año se deprecian 8. Al menos los vehículos de uso particular, los vehículos livianos. Los vehículos pesados tienen otra forma de cálculo. Entonces, ¿esto qué problema lleva a las compañías de seguros? Cada año, como había comentado, existe inflación. Entonces, cada año el costo de los repuestos, paño de pintura, mano de obra, sube. Y el valor del vehículo baja. Por eso es que normalmente lo que hacen las compañías es que te suben la tasa, para que año a año prácticamente el asegurado pague lo mismo. O sea, esa es la intención. Entonces se mantiene un promedio de, bueno, no sé, pues un vehículo de mediano riesgo valorizado en $30.000, más o menos pague $1.000 anuales por el seguro. Ya, le estoy tratando de explicar el por qué va más o menos por ahí, por qué no hay descuentos. Oye, yo nunca he chocado, no pasa nada, no utilizo el vehículo.
sí se merece un descuento probablemente, pero estadísticamente es todo lo contrario. Cuando dices, oye, esta persona no ha chocado, entonces puede ser que también lo vea el técnico como está acumulando riesgo, todavía ya le va a tocar, ya le va a tocar, ya le va a tocar. Ya, entonces, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, consulta? Ya, porque sí siento acá que estoy hablando solo, por eso que me gusta, eso es lo que digo, en las clases a mí me gusta de nuevo, cámaras encendidas, interactuar, poder hacer preguntas. ¿Ya? Entonces vamos a ir todavía con algunas definiciones de las principales coberturas. Esto también que son las que acabamos de ver. Suelo hacerlo nada más para evitar algún tipo de confusión, para tener claro de lo que estamos hablando. Entonces, dentro del daño propio, hablamos, como les había comentado, de los daños materiales, de las pérdidas físicas, sean directas o inmediatas, que puede sufrir un vehículo, eh, como consecuencia de una colisión accidental con objetos en movimiento o estacionados, la volcadura, el despiste, incendio o explosión, pero ojo, que no haya sido causado por agentes externos o ajenos al vehículo asegurado. Normalmente las compañías de seguros, esta es una observación importante, te dan la cobertura de incendio o incendio, coma, explosión y explosión, como quieran verlo, solo en caso de siniestro, pero por un accidente. Ojo, ¿ya? Si es que no ha sido por un accidente vehicular, regularmente las compañías no te dan cobertura y eso lo ponen como una condición especial. O sea, fuego externo, por ejemplo. Riesgos políticos, básicamente cubre los daños parciales o totales que puede sufrir el vehículo a consecuencia de huelgas, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo y terrorismo, actos malintencionados de cualquier persona que se realice durante una alteración del orden público. Y acá también hay un punto muy importante que suelen poner, perdón, o agregar como exclusiones, siempre y cuando el participante no haya, perdón, el asegurado no haya sido participante, o sea, no lo haya provocado, ni haya tenido pues una gresca, no se haya peleado, por ejemplo, que está frente al vehículo, y él es el que lo altera o promueve, exaspera, perdón, a la gente, y por eso van y atacan el vehículo. ¿Ya? Entonces, si es que ha sido participante, no lo van a aprobar. Riesgos de la naturaleza, que cubre los daños parciales o totales que puede sufrir un vehículo. Perdón, parece que hay una pregunta por el chat. A ver, es una pregunta de Gustavo. Vivo en la selva y la lluvia del color es constante y fuerte. Evidentemente, hay un daño a la pintura, carrocería, pero la aseguradora señaló que no aplica. Hola, Gustavo, es correcto. Ese daño del que estás hablando se da no por un solo evento, es a consecuencia de la acumulación. Entonces, ese es el desgaste natural. De hecho, había una condición, a menos ya, de que sea por un huaico. O sea, sale ¿cómo se llama? Hay un derrumbe, bueno, no, en la selva no. Una inundación. El río, pues se levanta el río y se lleva el vehículo. Algo similar, digamos, a lo de la imagen. Y esto te provoca la pérdida total, tiene cobertura, por ejemplo. Pero de hecho había una cobertura puntual y que se agrega a las condiciones de riesgo de naturaleza. Bueno, ya creo que ya no aplica por el tipo de pintura que ahora se tiene, pero antes sí, hace unos 15 años, con los vehículos hace 15 años, 20 años, sí aplicaba muy bien, que era cobertura por vientos Paracas. No sé si han tenido la suerte de estar en Paracas. En Paracas el viento es fortísimo y se forman unos remolinos de arena chiquitos, no tiene que ser un huracán. Pero eso lo que hace es que se activa como si fuera una lija. Entonces va lijando y dejaba partes del vehículo en metal. Se comía toda la pintura. Eso regularmente era considerado también, pero ¿por qué? Por el riesgo que había en ese punto. Porque sí, significaba a las personas de la zona tener que cambiarle pues, la pintura, ¿no? Y se considera, igual que como el caso que menciona Gustavo, dentro del desgaste,
del desgaste natural. Por eso es que no se le da cobertura, porque no se llega a considerar como un siniestro. ¿Ya? Esto es por eventos puntuales de riesgos de la naturaleza. O sea, si fuese, de nuevo, ¿no? Si fuese porque hubo un solo caso, un diluvio, por así decirlo, y hay una inundación, va la cobertura. Pero si es porque llueve, hay mucho calor y eso es constante y sucede o sea, no en una fecha específica, sino que sucede por el desgaste que se da durante 2, 3, 5 años, no hay cobertura. No sé, Gustavo, si con eso respondí la duda. Y justamente va de la mano con lo que decía inicialmente, ¿no? De repente tú también tenías la idea de que acá dice, oye, yo te cubro todo riesgo y riesgo es naturaleza, pero eso finalmente no se considera parte de un riesgo de naturaleza, sino un desgaste natural del vehículo. Ya, y bueno, dejo por si quieres seguir. A ver, vamos a ver si hay un mensaje. A ver, de Luis Casano. Si voy por la vía de evitamiento y me encuentro con un fierro, me daña el parachoque delantero o trasero, ¿es daño propio? Claro, se llama, buena pregunta, Luis, se llama daño propio los daños materiales. O sea, se dice daño propio porque lo que se ha dañado ha sido el vehículo, el propio vehículo, la unidad asegurada. ¿Ya? No, no es daño propio porque tú estás haciendo el daño. Ojo. O sea, cuando tú estás haciendo el daño al vehículo, ahí hay dolo, porque hay intención. O sea, finalmente, y vamos de nuevo a lo que persigue, cuál es el objetivo del seguro, es evitar que haya algún desbalance patrimonial o económico debido a la pérdida. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, qué más cubre regularmente? Se cubre, como les había comentado, el robo hurto, que es un evento que ocasiona pérdidas parciales o también la pérdida total del vehículo, ¿ya? Como consecuencia de cualquier modalidad o tentativa de robo hurto. Ojo, no se considera, que era lo que les había comentado antes, no se considera robo hurto la apropiación ilícita, el abuso de confianza o la retención indebida del vehículo asegurado por quien está autorizado para conducirlo o a quien se le hubiera encargado su custodia. Por ejemplo, ¿ya? Esto era algo bien común cuando yo era practicante, de hecho, cuando practicaba en una compañía de seguros. Eh, y varios de mis amigos dejaban el vehículo y le daban las llaves a, a unos señores que lavaban carros por ahí. Entonces le dan la llave y le decían, ya tú encárgate de acomodar. Entonces le daban el carro y además le movían el carro, le hacían valet parking. Como ellos eran lavacarros, o sea, no tenían, pues, no eran una empresa de valet parking, no tenían una póliza de brevete detrás que les dé cobertura. Si hubiese habido un siniestro, para que tengan cobertura, tendría que la persona, y esto y hay que pensarlo ahí con la cabeza fría, ¿no? Digamos que yo le prestaba las llaves de mi auto para que cuadre el auto. Y este lavacarros chocaba a 2 cuadras. Y yo declaraba tanto a la compañía de seguros como en la comisaría o cualquiera de los dos, declaraba que había sido un abuso de confianza, que yo le había dado las llaves del auto, pero no quería que esta persona maneje, que eso es ilógico, ¿ya? Que no estaba autorizado para hacerlo. Al decir eso, por la cólera normalmente que le dan a las personas, automáticamente no había cobertura. Pero si la declaración hubiera sido, sí, efectivamente yo le he prestado mi auto, me está ayudando a cuadrarlo, o simplemente yo le he prestado mi auto, para evitar también hablar de más, sí, yo le he prestado mi auto, estaba manejando mi auto, finalmente lo que está asegurado es el auto. Esta persona cuenta con brevete, parte importante, no cometió una falta grave al reglamento nacional de tránsito, va con cobertura. Pero, no sé si me entienden, pero si yo hubiera dicho de nuevo, no, ¿sabes qué? Yo no le di, a pesar de que yo sí le había dado las llaves, obviamente, eso se consideraba abuso de confianza y no hubiera, o apropiación ilícita y no hubiera tenido cobertura, automáticamente. Entonces también es muy importante cómo se declara. Ninguna duda ahí. Ya. Vías perdón, del uso regular y frecuente. Se considera vías no autorizadas o fuera del uso regular y frecuente
a las que tienen un tránsito vehicular como terrenos accidentados o de alta peligrosidad, están las orillas del mar, los ríos, riachuelos, quebradas, dunas, rampas de aeropuerto, socavón y cualquier otra característica similar. Ojo, nada más que, y esto sí lo quiero resaltar, depende, de nuevo, depende. Acá estoy hablando en un condicionado noble, ¿ya? Este es el condicionado que en su momento tenía, pues, yo estaba en HDI, de hecho, esa era la definición que tenía HDI. HDI ya no está en el Perú, y las demás compañías de seguros no tienen una consideración tan amplia, ¿ya? O sea, no consideran, por ejemplo, las orillas del mar, los ríos o riachuelos, quebradas, rampas de aeropuerto y socavón, no están. Entonces eso se debe agregar puntualmente, ¿ya? Y, perdón, acá tengo otra pregunta. Esta es de Carlos. Hola Luis, entiendo que aproximadamente el 1% de los vehículos asegurados son pérdida total. Así es. Y respecto a la responsabilidad civil, ¿qué porcentaje se maneja o qué porcentaje de las unidades aseguradas son RC? Muy buena pregunta, Carlos. De hecho, no cuento con esa estadística. Te mentiría. Prefiero no inventarme. No creo que RC llegue a ser ni siquiera el 10%, ¿ah? Al menos en mi experiencia, en lo que yo he tenido asegurado, tanto en corredor como compañía de seguros, no recuerdo que hayan llegado entre pérdida total y responsabilidad civil entre los dos juntos, ¿ah? Ni al 8%, ni al 8%. Sí, eso que estoy creo que siendo noble. Entonces sí, son muy pocos los vehículos que se aseguran solo pérdida total y solo RC. De repente, a raíz de la pandemia, esa estadística puede haber cambiado, eh, pero sí, igual. No, la mayoría finalmente, porque justamente va por el esquema de tarificación que comentaba inicialmente. Como se le da tanta importancia a esta parte pues, del valor del vehículo, el de la pérdida total, que en teoría tiene un costo normalmente pues, de 40% menos, pero que suele aplicar para los vehículos o suelen demandarlo, por así decirlo. Las personas que tienen un vehículo ya de más de 8, 9, 10 años de antigüedad, ya normalmente ese vehículo está en la prima mínima. Entonces, lo más común era, oye, si voy a pagar, digamos que la prima mínima, pues voy a poner un número X, porque también hay bastantes montos en el mercado, pero digamos que la prima mínima era $320, y ves pues que la pérdida total te cuesta $300, tú dices, oye, por $20 prefiero tener todo riesgo. Entonces, eso era lo que provocaba esa diferencia. En el caso de responsabilidad civil, sí la diferencia es más grande. Ahí la prima mínima, por ejemplo, es de $200, pero solo las empresas, o sea, no son las empresas, estoy exagerando, pero en la mayoría de los casos, yo los productos sí de solo responsabilidad civil, sí te podría decir que los tengo, o los he tenido en mi experiencia, 99% para empresas. Máximo 1% de las personas, o sea, eran personas naturales los que daban este tipo de productos. Que para mí la responsabilidad civil debería ser obligatoria, igual que el SOA, porque finalmente el auto es considerado un arma. O sea, según, ¿cuál es la ley? 27181, creo, es la ley de transporte, se me acaba de ir el número. O sea, en el artículo 29, si mal no recuerdo, es el de responsabilidad civil. Sí, 27181, el artículo 29 me parece que es el de responsabilidad civil, justamente hace mención de ello. O sea, perdón, ¿alguien escribió? Ah, no, ya. Justamente hace mención de lo que puede representar esta responsabilidad. Y te habla de que justamente el auto puede ser considerado como un arma. O sea, tú tienes la obligación, seas tú el dueño o no, o sea, pero si lo estás conduciendo, ya tienes esa responsabilidad frente a los terceros, porque sí le puedes provocar un daño a la sociedad. ¿Qué fue? Se me está mezclando todo. Ya, perdón. Entonces, no sé si con eso respondo tu pregunta, si queda alguna duda. ¿Ya? Bueno, continúo. Parte importante
dentro de lo de las vías, voy a llevar esto hacia arriba, parte importante les decía dentro de lo de las vías de uso regular y frecuente, es que salvo sea expresamente autorizado por la autoridad competente, o sea, la municipalidad, y sea la única vía de acceso debidamente acreditado por el mapa de la municipalidad correspondiente, esto debería considerarse como que no hay ninguna vía fuera de uso regular y frecuente. Por ejemplo, eh, no recuerdo quién fue la persona que me dijo que estaba en la selva. Vamos a ver acá en el chat, creo que era Gustavo. Gustavo, sí. Por ejemplo, Gustavo, en la selva cuando tienes que llevar el vehículo en barcaza para llegar del punto A al punto B y la municipalidad dice que esa es la única vía, claro, hay otra vía, ¿no? Que es el río, regularmente, y hay que, de nuevo, hay que leer las condiciones de la compañía de seguros, eso te da cobertura regular. Yo sí les puedo decir, la positiva, por ejemplo, en eso da cobertura regular, porque lo que te dice, oye, del punto A al punto B, este es el único camino. A ver, entonces no hay cobertura si salgo para la Laguna Azul, Sauce Tarapoto, y ocurre un siniestro en la ruta o en la misma lancha. Ah, está, justo. Ya. O debo declarar que ocurrió una ruta. No, pues, no, ahí está, claro, ya, Gustavo, justamente. Siempre declaren la verdad, olvídense. O sea, y ni omit. Se puede hasta omitir, ¿ya? Por así decirlo. Pero se debe declarar cómo han sucedido las cosas. Para empezar, tanto el policía, el de tránsito, tiene claro cómo funciona. O sea, ve estos casos, pues, 300 al año. Si es que, y eso me estoy quedando corto, hay algunos que ven 10 al día. Entonces, imagínense que ustedes tienen pues ese bagaje en sus espaldas por 5 años viendo 10 casos diarios y hay una persona que por primera vez en su vida ha tenido un siniestro y siempre llegan y dicen, no, jefe, yo estaba manejando a 40 kilómetros por hora. No, pues además todos llegan con la misma velocidad, olvídense. ¿Ya? Lo mejor siempre es declarar cómo sucedieron los hechos. Ahora hay que tener, sí les decía, ¿no? Hay que tener cuidado en las declaraciones, hay que cuidarse también de no decir, oye, eh, no vi al auto. Ya al decir no vi, tú estás aceptando la falta de que no viste, o sea, no estabas prestando atención. Es distinto decir que un auto cruzó intempestivamente frente a ti, por ejemplo. O sea, no sé si me entiendes, estoy diciendo lo mismo, pero estoy sacando cuerpo de la responsabilidad. Ese tipo de cosas son importantes. Para responder acá la pregunta de Gustavo, que me dice, no hay cobertura, entonces si salgo para la Laguna Azul, Sauce Tarapoto, y ocurre un siniestro en la ruta o en la misma lancha que transporta la camioneta por el río. Depende. Primero depende de la compañía de seguros. O sea, en el caso de la positiva, por ejemplo, si es que la municipalidad dice que esa es la única vía para ir, la positiva check te da cobertura. Las demás hay que revisar las condiciones. ¿Ya? Y siempre, y se debe declarar, ojo, la ruta autorizada no es que lo declares tú, es que finalmente lo va a validar la compañía de seguros justamente con lo de la municipalidad. A ver, Carlos, ¿y las estadísticas de pérdida total IRC en los planes llamados todo riesgo, cuál sería? Buena pregunta. De hecho, el peso que se le da a la pérdida total regularmente es casi del 30%, pero es por severidad, no por frecuencia. Y ahí en el caso de RC, depende del monto de RC que pongas, pero no llega a ser ni siquiera el 11% del RC. O sea, en el peso sobre la tarifa, ¿no? Ahora, la DRC está cambiando, porque ya en los últimos años, felizmente, creo yo, y va a sonar creo muy crudo, no, voy a tratar de que no suene tan crudo. Lamentablemente en el Perú cuando fallece una persona, de cara a una compañía de seguros, le era económicamente más conveniente que cuando terminaba herida, porque ahí se van sumando las cosas, o sea, se van sumando otro tipo de gastos y podía haber una denuncia de responsabilidad civil fuerte. Si es que hay un fallecimiento, digamos que las compañías buscaban transar rápidamente con las familias también para evitar también que estos montos aumenten. Felizmente ahora ya los jueces, por ejemplo, cuando ven que hay un seguro de por medio, van y han dictaminado en los últimos 3 años, he escuchado ya de 7 casos, donde han dictaminado que se indemnice con el monto que tiene la cobertura. Entonces, si la persona tenía un seguro que le da una cobertura de responsabilidad civil de $50,000,
el juez ha dictaminado que paguen los $50.000, por ejemplo. Entonces, eso felizmente ya está cambiando, pero también lo que está haciendo es que cambie ese cálculo de responsabilidad civil. Y sí, voy a continuar nada más con el comentario de Carlos, o sea, del total de unidades aseguradas con planes llamados todo riesgo, qué porcentaje son pérdida total y qué porcentaje son RC. No, del, a ver, del todo riesgo, yo te puedo decir, individual, más del 92% del mercado tiene todo riesgo. Y 8 siendo bueno, se divide entre pérdida total y responsabilidad civil. Si hablamos de empresas, ese porcentaje se aumenta. Y se va más por el lado de responsabilidad civil que pérdida total. Si hablamos de empresas, esa distribución podríamos estar hablando de un 85% de todo riesgo y un 10% de 11% de RC y el restante 4, más o menos, solo pérdida total. Pero en persona natural. A ver, acá tengo una consulta de Micaela. ¿Cómo saber cuáles son esas vías? ¿Dónde se puede sacar esa información? Pregunta válida. Sí, eso, ¿dónde lo ves, Micaela? Si es que tú estás siguiendo por una vía que no es asfaltada, ya digamos te está dando un indicio de que esa no es una vía regular. Entonces, claro, tendrías que entrar y ver, oye, ¿sabes qué? San Google, esta vía es, ya, eso ya es muy difícil de determinar en ese momento. O sea, ¿cuándo puedes también determinar que sea una vía de uso regular y frecuente? Normalmente si es que estás, por ejemplo, estás viajando por el Perú, hay rutas ya establecidas, o sea, vas a ver un camino definido, es un sendero. O sea, ese sendero ya se entiende que hay autos que circulan regularmente. Eso te debería ayudar. En su momento, por ejemplo, así era con las trochas de playa, que, o sea, estaban en una especie de híbrido. Esto también va evolucionando. Entonces ya las trochas hubo un momento que dijeron, oye, esa es una vía de uso regular y frecuente, no debería tener ningún problema, y así así. Acá hay otra pregunta de Alexandra. A ver, buenas noches, Alexandra. Una vez una aseguradora me explicó que si la cobertura del vehículo no se encuentra asegurado a nivel nacional y ocurre el siniestro fuera de su jurisdicción, no lo cubre. Sí, claro, por supuesto. O sea, a ver, de nuevo, ¿ya? Está el siempre, hay que revisar el contrato. Nunca hay que asumir. Lo que tú me dices puede ser posible. Yo no conozco seguros que no apliquen a todo el nivel nacional, excepto los que han sido diseñados específicamente para eso. Por ejemplo, que por una condición especial tú le armas un producto, no a través de un enlatado, ¿ya? Sino le armas un producto a una minera que va a permanecer ahí en el campamento minero o que va a estar en el Tajo Abierto, lo que sea, y le das un radio de acción de 30 kilómetros de cobertura, y por eso le pones una tasa o le das un descuento del 50%, porque justamente no va a tener un recorrido a nivel nacional. O sea, en esos casos. Pero los productos enlatados, no, o sea, es toda la República de Perú. Sí. A menos, ojo, perdón, lo he dicho mal. Lo voy a decir bien. Es en todas las vías públicas que se encuentren dentro del territorio nacional. ¿Ya? ¿Por qué hago esta aclaración de vía pública? Las vías privadas están exentas. Por ejemplo, en el SOAT, y este es un punto también muy importante, el SOAT en el estricto no tiene cobertura eh, en una vía privada, por ejemplo, en un estacionamiento. ¿Ya? Si es que hay un siniestro, digamos ya en los estacionamientos de los centros comerciales, como esto sí sucedía, ya las compañías han cedido, pero en el estricto, lo que dice la letra, ahí las compañías están siguiendo el espíritu de la póliza. Por eso le dan cobertura a los asegurados. Pero en el estricto, lo que dice el contrato es que solo cubre eh, en vías públicas, y un estacionamiento, un centro comercial es una vía privada, ¿ya? Por si acaso. Pero de nuevo, usos, prácticas y costumbres, eh, sí le están dando todas las compañías de seguros, le dan cobertura, pues, o sea, le dan cobertura por SOAT. Hace años, hace 15 años también hubo escándalo por eso. A raíz de ellos hizo público y ya también las compañías se dieron.
El uso no autorizado, que es el uso fuera del control del asegurado, ¿ya? A menos que el causante sea su cónyuge, sus ascendientes, descendientes, parientes hasta segundo grado, o un trabajador dependiente. O sea, en esos casos no, no hay cobertura, no se considera como uso no autorizado. ¿Ya? Seguimos, todavía no veo que haya... Es mucho mejor, como les había dicho, cuando hay preguntas, podemos interactuar. O sea, si siguen escribiendo por el chat o si alguien quiere abrir el micro, perfecto. ¿Ya? Voy a continuar nada más con esto de las coberturas, explicando las coberturas. La responsabilidad civil frente a terceros, que es el daño emergente derivado de un accidente de tránsito en que ha participado el vehículo asegurado y que ha causado a terceros lesiones, muerte, daños a su propiedad, ¿ya? Siempre que él o los terceros, sus bienes al momento del siniestro, no hayan estado dentro del vehículo. ¿Ya? A ver, acá tengo otra pregunta de Carlos. Un cliente compró una unidad nueva, ¿ya? Manejando, se le vaciaron los frenos y chocó. La aseguradora le manifestó que no tiene cobertura. ¿Es correcto? A ver, en el estricto es un accidente de tránsito. Entonces, sí debería tener cobertura. O sea, la unidad era nueva, allá no hay una falla de mantenimiento. Me imagino que lo que dijo la compañía de seguros en ese caso es, oye, esta es una falla de fábrica. Sí, pues, pero el cliente tenía un seguro, tiene un seguro de todo riesgo, no tenía cómo saber eso, y lo que sí puede hacer la compañía muy bien también, voltea hacia el concesionario. Entonces ahí el cliente más bien es el que no debería tener cobertura, pues, porque o le da la compañía de seguros la cobertura o se la debe dar el concesionario. O sea, ya que uno se va a enfrentar al otro, y el cliente va a tener la posibilidad de replicar, no me quieres dar cobertura porque tú dices en tu informe que esto es una falla de fábrica. O sea, el asegurado, es más, yo creo que está doblado. Puede voltear con ese informe de la compañía de seguros y voltear hacia la marca y decir, marca Luchos Carros, compadre, ha estado expuesta mi vida, la de mi familia, he dañado tanto a terceros, quiero tanto, olvídate. O sea, ahí se le prende, se te prende todos los focos verdes. O sea, las circunstancias hay que aprender o sea, hay que aprender a manejarlas, ¿no? Si ya tienes de nuevo, ¿no?, el informe de una compañía de seguros que está haciendo eso, aprovecha. Y si no, en general, debería ser cobertura de la compañía de seguros, ¿ya? De hecho, cuando, por ejemplo, Carlos no habría, ¿ya? Voy a cambiar el ejemplo. Me acuerdo si fue hace 2 años, creo, sí. Creo que fue en febrero del 2020, ¿ya? Una camioneta, prefiero no decir la marca, pero una camioneta de alta gama, frente al Jockey Plaza, se incendió. La asegurada, digamos, su compañía de seguros, dijo, oye, estaba manejando y el auto se incendió. O sea, obviamente llegó la compañía, fue pérdida total, pero no, o sea, no terminó, digamos, de consumir la unidad, ¿ya? Sino que, ya, bueno, por el motor eso provocó la pérdida total. Ya había roto la culata, bueno. Pero la compañía sí pudo ver, o sea, como les digo, hubo una falla, pero sí pudo ubicar cuál fue la razón de la falla. Y era que habían cambiado los focos, le habían puesto los focos, que los faros, habían puesto unos faros con ojo de ángel, chinos, y no los habían instalado en el concesionario, sino que hicieron instalación donde compró estos faros. Entonces ahí ustedes, ¿qué creen? ¿Tiene cobertura o no tiene cobertura? ¿Qué creen? ¿Quién me ayuda? No, ya estamos todos de acuerdo. No tiene cobertura. ¿Pero por qué no tiene cobertura? Uno, porque fue accidente de tránsito. Así es. Bien, Samantha, por las modificaciones. Y porque las modificaciones no fueron hechas de forma adecuada, ¿ya? O sea, no fueron en el concesionario de la marca.
quien debió dar la cobertura en todo caso a ese vehículo fueron los que meten mano para poder trabajar. O sea, y de hecho, aunque les parezca increíble, yo he tenido, pues, no sé, en mi vida habré tenido 30 pérdidas totales, ¿ya? O habré estado involucrado en casos de pérdidas totales 3. Y por lo menos 4 han sido por estas cosas. O sea, porque cambiaron el faro y lo llevaron donde cualquier persona no sabía cómo poner la tierra y el carro de un momento a otro se incendió. O sea, de verdad que me parece, o sea, esas 4 pérdidas totales me parecen las formas más ridículas de perder un carro. Otra, por ejemplo, cuando estaba en HDI también para hablar de pérdidas totales. Un vehículo, y de hecho a mí me pasó algo parecido y sí fui recontra enfermo para evitar que me pase. Eh, Entró a la Costa Verde, se metió un hueco, el auto golpea, suena fuerte, pero no reventó ninguna llanta, podía seguir circulando, pero se le apaga el carro. Se le prende una luz que le da una alarma, le decía, oye, tienes que detener, o sea, el auto le decía, detén el vehículo. Ya era un auto de alta gama. Entonces, en su pantallita, detén el vehículo y ¡pluc! Se apagó el carro solo. Entonces el asegurado nos llama, oye, que sabes qué, estoy en la Costa Verde, me acaba de aparecer esto, necesito que me envíen una grúa. Que ven la placa, ya, tiene que ser grúa plataforma, no puede ser pues la que te arrastra 2 llantas, ya, porque este vehículo, por ser de alta gama, tiene una particularidad. Ya, señor, como no tenemos ese tipo de grúa cerca, nos demoraremos 1 hora y media. ¿Qué? ¿Cómo es posible que yo pago el seguro para que estén en segundos? Un escándalo. Ya no quiero nada. Lo canceló. Media hora después vuelve a llamar. Digamos que este señor había estado en la Bajar Mendaris, ¿ya? Y ahí fue donde prende, donde hace la llamada, la Bajar Mendaris, en Miraflores Barranco. Media hora después llama. Oye, ¿cómo va la grúa? No, señor, pero usted la había cancelado. No, que cómo es posible, se me ha vuelto a apagar el carro, avancé unos pocos metros. ¿Dónde está? Estaba él más o menos a la altura de, ¿cómo se llama? Por ¿cómo se llama por el estadio, se me cae el nombre del estadio, Chipoco creo que es, ya, estaba por ahí. Todavía en la Costa Verde, ojo, todavía en la Costa Verde. Me dijo, no, que no es posible, ya. ¿Cuánto se va a demorar la grúa? No, igual, o sea, demorar 1 hora y media. ¿Cómo es posible que ustedes son unos inútiles? Bla, 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 cortó. ¿Ya? Y luego llama al día siguiente y dice que necesita una grúa, que tiene que llevar el vehículo a su concesionario. Su concesionario quedaba en el Polo, ¿ya? Y él estaba ahora en un taller, pero que él nos había dicho era un estacionamiento, en Breña, centro del Lima. La unidad era un BMW. Llegan a Inchcape y en Inchcape le dice, uy, no, acá rompió culata. Parece que, rompió el cárter. Parece que a la hora que la unidad choca se mete un hueco, rompe el cárter, se cae todo el aceite y por eso el auto se apaga. O sea, el auto se le apagaba porque de verdad el auto o sea, te aparece en la pantallita, ya no puedes manejar, hay un error en tal, pa, 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 pa. Y esta persona seguía conduciendo. Es decir, no sé si alguno de ustedes, no conozco las edades, no conozco las caras, pero si conocen el auto fantástico. O sea, acá Kit, pues, es más inteligente que el hombre. Acá fue igualito. Esta persona, a pesar de que el auto se le apagó por lo menos 2 veces, que fue la vez que llama a la compañía de seguros, él siguió circulando. ¿Qué creen? ¿Tuvo cobertura o no tuvo cobertura? Y si me dicen el por qué, ya con estrellita y todo. ¿Qué creen? ¿Quién se anima? ¿Tiene cobertura o no tiene cobertura este caso? Está pérdida total. No tiene cobertura, dice Carlos. ¿Quién más se anima? ¿Nadie más se anima? ¿Todos están dudando?
Ya, ahí está. Luis me dice que cree que no. Ya, ya cree también que no tiene. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué no tiene? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo mal? Está asegurado. No siguió las indicaciones del fabricante. Sí, así es. En el manual indica qué tipo de combustible. Ajá. No, más que el combustible, el combustible de Indimos es como menciona acá, o sea, no sigue las indicaciones del fabricante y acá puntualmente lo que hubo fue una agravación del riesgo. Dale, Edwin. ¿Cuál es la duda, Edwin? Veo que has levantado la mano. A ver, ya puede iniciar el micrófono, me parece que está desactivado. Edwin, ya puedes activar tu micrófono. Sí, Ahí está. a mi entender tendría cobertura porque el inicio, ¿no? A ver cómo puedo explicarlo. O sea, el tema principal del daño fue este golpe que tuvo y propició eh, el, el siniestro, ¿no? Posteriormente, ¿no? Eh, Claro, que de repente ahí el asegurado no, Midió la magnitud. claro, bueno, de repente por desconocimiento, ¿no? Pero el origen, entiendo yo Así que es. es, Sí, así es, Edwin. O sea, que acá también lo menciona Jackie. Lo que hay es una agravación del riesgo. Si esta persona hubiera esperado, ¿ya? Que llegue la grúa y lleve el vehículo, hubieran reparado el cárter y no pasaba nada. Pero lamentablemente, como siguió andando sin aceite, llegó a una pérdida total. O sea, rompió el carro, perdió $35,000 por no esperar una hora y media. Entonces, a menos de que alguno gane pues, una hora y media, $35,000, yo siempre les digo, tengan paciencia, no hay otra. Agarran el teléfono, que ahora todo el mundo tiene para ver videos, entran a YouTube, Netflix, alguna aplicación que tengan y mejor vean una película. Y esperan tranquilos. ¿Ya? Y yo de hecho decía, porque a mí me pasó hace poco. Yo estaba entrando, yendo a jugar fulbito. Estaba entrando caramba, a la Panamericana Sur desde la Benavides, ¿ya? Entonces entro al auxiliar, que está frente a la Riche, la Universidad Ricardo Palma, y me meto un hueco así, pero terrible. De hecho, yo dije, acá he roto de todas maneras algo. Y o sea, sentí el golpe fuertísimo. Bueno, había también una moto que no me dejó. Pucha, qué cólera ya. Yo dije, ya, acá se rompió algo de todas maneras. Y lo primero que hice fue llamar a la compañía de seguros. Así, mientras manejaba, llamé a la compañía de seguros. Y mientras estaba hablando con la compañía de seguros, dije, mira, se acaba de prender mi alerta de que estoy perdiendo presión en la llanta. Yo, o sea, había avanzado mientras con 1 minuto y medio habría avanzado, pues, no sé, 500 metros, 1 kilómetro, ¿no? Le dije, me sale que estoy perdiendo presión en la llanta, o sea, si siento todavía la llanta igual, pero ¿dónde nos encontramos? ¿A qué hora llega? ¿Qué hago? Me dijo el señor, ¿está seguro? A ver, baje, véala. Era de noche, entonces no se veía. Seguía avanzando hasta agarrar un lugar iluminado y ya me detuve y había un hueco, o sea, no un hueco, un tajo, un corte de ese tamaño. Serían aproximadamente, pues, no sé, 10 centímetros. Y ahí sí me dijeron, sé que el señor mejor no mueve el auto, espere, como estaba cerca de las canchas felizmente. Mientras jugaba fulbito, llegó la grúa y ahora todos y ya me fui, pues, ¿no? O sea, digo, a lo que voy con lo de esperar, es mejor esperar. O sea, yo finalmente tuve una hora para esperar tranquilo mientras hacía deporte. Hay que ver la forma de entretenerse por una hora, porque si no, si es que yo hubiera forzado mover el auto, al final, solo para terminar la historia, al final tuve que cambiar la llanta, que por si acaso las llantas sí tienen cobertura, pero siempre y cuando se declare el siniestro, que fue lo que yo hice. Me metí un hueco, sentí que había un problema con la llanta, me dieron la cobertura. Y además de la llanta, me tuvieron que cambiar la,
¿cómo se llama? El amortiguador del auto. O sea, me sacaron, o sea, sí fue, como les digo, fue un golpezazo. Yo estaría yendo, como recién estaba entrando, estaría yendo a 50, no llegaba a 60 kilómetros por hora. Terribles. Todavía tengo que denunciar a la municipalidad de Lima. Ya, pero bueno, o sea, de nuevo, cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en eso? Esperar. Porque si no puede suceder que hay una agravación del riesgo. ¿Ya? Para continuar con lo de las definiciones, la responsabilidad civil frente a ocupantes, que lo que cubre es el daño emergente derivado de un accidente de tránsito en que haya tenido participación el vehículo asegurado, hay una S más, y que haya causado a los pasajeros del mismo, excepto el chofer, lesiones corporales, muertes o daños materiales. Acá normalmente no veo que nadie lo haya escrito, pero normalmente me preguntan, oye, ¿por qué excepto al chofer? Porque en la responsabilidad civil, o sea, tú lo que haces, la responsabilidad civil para empezar se activa, o en el estricto debería activarse cuando hay una denuncia, y tú no te vas a denunciar a ti mismo. ¿Ya? Por eso es que acá se pone excepto al chofer, ¿ya? Por si acaso. O sea, el chofer que está manejando no se va a denunciar a él mismo. A eso se refiere. ¿Ya? Los accidentes personales de los ocupantes, y bueno, la definición de ocupantes, obviamente. ¿Quiénes son los ocupantes? Son las personas que se encuentran dentro del vehículo al momento de la ocurrencia del accidente de tránsito. Y acá este IO subiendo o bajando del depende de la compañía de seguros. ¿Ya? Yo, de hecho, muchas veces agrego ese último texto IO subiendo o bajando de como condición especial. Regularmente no se considera eso. Acá veo, a ver, en el chat otra consulta. A ver, un cliente en camiones se cae a una pendiente para evitar que un bus lo impacte por invasión de su carril. Ya. Se queda inconsciente 8 horas. Reporta el siniestro y la aseguradora le menciona que no tiene cobertura por reportar el siniestro fuera de tiempo. No. Ahí, Carlos, depende también la declaración. O sea, es un escenario muy complicado. ¿Cómo puede saber el mismo asegurado de acuerdo al choque? O sea, ¿cuántas horas ha estado inconsciente? Y ¿cómo puede saber también la compañía de seguros que pasaron 8 horas, que no pasaron 4, que no pasó 1 hora, que no pasaron 2? Si él no pudo, o sea, si es que cayó finalmente, ¿cómo se llama? Si cae en una pendiente, no puede dejar tampoco la unidad sin que esté custodiada, porque si no puede ser vandalizada y lleva una pérdida total, a menos de que haya coordinado previamente. Entonces, claro, ahora las compañías son un poco más duras con eso porque regularmente ya tienes el celular, tienes cobertura. Hace unos años no era así. ¿Ya? ¿Por qué también las compañías se ponen así de duras con lo del tiempo, con lo de las 8 horas? Porque no conocen el estado en el que se encontraba la persona. Digamos, alcoholemia. Alcoholemia es uno de los factores, pero hay uno, por ejemplo, muy importante que muchas de las personas no consideran y que suele ser una exclusión regular, que es el uso de drogas legales. Eh, o sea, con drogas legales me refiero pues a lo que consumes en una farmacia, ¿no? O sea, en una droguería, como lo llaman en otros países. Relajantes musculares, por ejemplo. Entonces, cuando una persona consume relajantes musculares y se queda adormecida, eso no tiene cobertura, porque estás drogado. O sea, que sea permitido, que sea legal, no significa que no cause un efecto en la persona en el cual no pueda tener un buen desempeño, ¿no? Los mismos reflejos, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las compañías justamente tienen ese análisis. Si es que ha sido una invasión de carril de un tercero, se tiene que demostrar. Entonces, ¿cómo lo demuestras? Tienes que subir, tienes que ver cuáles son las figuras de las llantas. O sea, es muy complicado. Y lo que se hace también es una pequeña investigación y un interrogatorio en ese tipo de casos. Entonces, normalmente se le pregunta más de una vez a la persona, obviamente con trampa, es adrede, para ver si cambia la versión. Entonces, si cambia la versión, van creyendo menos, hasta que encuentras pues que está acá en 1 hora o un día declaró una cosa,
al otro día declaró otra cosa y otro día declaró otra. Entonces dice, no, acá hay gato encerrado. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado, hay que guiar bien al asegurado en que tenga claro cómo han sucedido las cosas. Y digo guiar no porque se busque engañar a la compañía, no. Es que muchas veces también, y eso también es la parte de la empatía que tiene que ganar la compañía de seguros, las personas en el estado de shock en el que pueden estar no tienen idea ni cómo se llama. O sea, no sé si alguno ha tenido la mala suerte de estar en algún siniestro vehicular, y más si es que es uno fuerte, si es que hay una persona herida, se encuentra en un estado de shock que yo conozco personas, o sea, que de hecho trabajamos en seguros, 15, 20 años, y especialmente en vehiculares, y se olvidan completamente de todo lo que saben, porque están en shock, no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar, o sea, están perdidos, están en un limbo. Entonces ahí es donde tú tienes que guiarlos y tienes que hacer las, o sea, preguntas adecuadas para que esta persona vaya recogiendo los puntos que están haciendo la nebulosa y los una. Y ya después pueda dar una declaración acorde a cómo sucedieron las cosas. ¿Ya? Entonces, es muy importante el cómo declaras, Carlos. No, claro, si esta persona dice, ¿sabes qué? Me quedé dormido 8 horas, pucha, es bien bravo que te quedes dormido también inconsciente por 8 horas, es bien bravo. ¿Ya? ¿Se puede demostrar? Claro, ahí hay que ver o sea, cómo se demuestra. Si es que tiene un GPS, es fácilmente demostrable que el vehículo estuvo ahí y que simplemente esta persona estaba yendo. Simplemente el GPS debería mandar desde qué momento se ha quedado detenido ese vehículo, por ejemplo, ¿no? O sea, al ser un camión, estos tienen la obligación de contar con un sistema de rastreo. No sé si con eso contesto tu pregunta, Carlos, o tu duda. Ahora, no, lo que me estás diciendo no sé de hace cuánto tiempo ha sido. Eso también es importante. Perfecto. Perdón, que veo. De nada, de nada. Y bueno, como les comentaba inicialmente también, ausencia de control. Cuando una unidad o cuando la unidad no se encuentra bajo el control del propietario de la misma y se extiende a cubrir algunas o las principales faltas al Reglamento Nacional de Tránsito. Estas de nuevo varían de acuerdo a compañía, de acuerdo también al tipo de entidad financiera, pero regularmente se incluye, por ejemplo, una ampliación de alcoholemia, que regularmente es de 0.5, que es lo que te permite la ley, lo aumentan hasta 1. Ojo, estoy hablando de uso particular, porque cuando hablamos de uso público, eso sí, no hay tolerancia. Eh, Se permite el exceso de velocidad, por ejemplo, la invasión de carril contrario, ahí también depende de la compañía, hay algunas compañías que otorgan invasión de carril contrario, pero solo en zona urbana. Es decir, para una persona natural aplica, pero un transportista, como el ejemplo que había comentado Carlos, pues digamos un camión que va a hacer una ruta, por así decirlo, de toda la costa, eso no sirve, porque no va a estar circulando solo por zona urbana. De hecho, para que caiga en una pendiente, muy probablemente es que no esté en la zona urbana. ¿Ya? Entonces, de nuevo, depende de las compañías, ¿no? La responsabilidad civil por ausencia de control, que cubre los reclamos de terceros por concepto de responsabilidad civil extracontractual, a la consecuencia de daños personales y o materiales causados involuntariamente por un accidente cubierto por la cláusula de ausencia de control. ¿Ya? Esto me gusta de verdad agregarlo porque ya que es también otra de las grandes discusiones que yo siempre tengo con las compañías de seguros. Y de hecho lo he tenido cuando he estado dentro de compañías de seguros. ¿Ya? Que es el lenguaje. O sea, utilizamos un lenguaje lamentablemente en la industria muy confuso. De hecho, ahí la SBS debería ser más dura. ¿Ya? Entonces, acá le estoy poniendo algunas definiciones que existen, que se ponen en póliza, que digamos, si lo llevamos pues al RAE,
nos agarran a golpe. ¿Ya? Una, valor comercial, otra definiciones, ¿ya? Porque lo ponen de esa forma, valor asegurado, valor admitido, valor convenido, valor pactado, valor aceptado, ¿ya? Y A, acá me comí una letra, A, suma asegurada, ¿ya? Porque de hecho también dentro de esta del medio está hasta la suma asegurada, que también es algo distinto. Y les voy a explicar cómo funciona. ¿Qué significa el valor comercial? ¿O qué quieren decir las compañías de seguros cuando hablan de valor comercial? Se refiere a un valor, al valor, perdón, de un vehículo al momento del siniestro, ¿ya? En el caso de los livianos, se utiliza como referencia una lista, la lista de APCEG, o sea, está aprobada, mejor dicho, por la Asociación Peruana de las Compañías de Seguros, ¿ya? Y donde también han participado los concesionarios, es básicamente lo que los concesionarios le entregan también a una revista especializada como Automas, ¿ya? Entonces, esto sirve para tener una referencia en los vehículos. En los últimos 2 años, esto, por ejemplo, no serviría. ¿Por qué? Porque había una apreciación de los vehículos. En este año en particular. Entonces, lo que normalmente se hace también, y era parte de usos y costumbres, era que el auto, como les comentaba, se deprecia pues, 10% a rajatabla. Pero eso tampoco es lo exacto, porque depende de cada marca. Los vehículos chinos, por ejemplo, se aprecian más, tienen menor valor de reventa, y por ende deberían tener una depreciación más fuerte. Por dar un ejemplo, bueno, estoy diciendo también algo duro. Algunas marcas chinas, no todas las marcas chinas. Por otro lado, esa es una de las definiciones, ¿ya? El valor comercial. Por otro lado, tenemos el valor asegurado, admitido, convenido, pactado o hasta la suma asegurada. ¿Qué significan todas estas definiciones? A pesar de lo que se puede entender, de que tú dices, mi valor asegurado, yo aseguré mi vehículo por $10,000, mi valor asegurado es 10,000, no. Lo que significa todas estas es que al momento del siniestro, la compañía va a tomar esos 10,000, ya, como referencia nada más para ellos, por un lado, pero va a agarrar el valor comercial. Yo voy a decir, a ver, ¿cuál es el valor comercial del vehículo? Al momento del siniestro en caso de pérdida total. Esto solo aplica para pérdidas totales. Ya, momento del siniestro, valor del vehículo, en el mercado, $5,000. 5,000. Yo lo aseguré por 10, ¿ya? Pero yo veo que dice 5,000 como compañía de seguro. ¿Ok? ¿Bajo qué estructura está? Está bajo valor asegurado. Entonces, lo que piensa el asegurado, ¿ya? Es, acá dice el valor de 10,000, me van a indemnizar por eso. No. Porque estas definiciones para las compañías de seguros significan que les va a pagar máximo el 120% del valor comercial. Es decir, si el auto está valorizado en 5 al momento de la pérdida total del mercado, le van a dar $6,000. O sea, te indemnizan con $6,000 y van a decir, ¿sabes qué? Tú, digamos, pagabas, digamos que $1,000. No, ya es mucho ya, pero solo para hacer el ejemplo y número fácil. $1,000. Toma tus 400, porque nunca me debiste haber pagado por 10,000, ¿ya? Entonces, $4,000, 400, toma tus 400, y aquí están tus 6,000, que es lo que yo te voy a indemnizar por el valor del vehículo. No sé si me siguieron, si me dejé entender. Yo te indemnizo máximo por $6,000, porque es el 120% del valor comercial que habíamos dicho que estaba en 5. Entonces, $5,000 por 120, 6,000. Eso es lo máximo que indemniza la compañía. Pero como tenías una suma asegurada de 10, estabas sobreasegurado. La compañía dice, pero no te preocupes, yo soy buena. Como yo te había asegurado por 10, lo que voy a hacer es que en realidad siempre debía haberte asegurado por 6. Así que toma tus 6 y como ya digamos que la póliza está pagada, o sea, que tienes que pagarla porque ahí se tiene que terminar de honrar la póliza y se acaba el contrato y ya no hay nada que asegurar, o sea, ya se concretó una pérdida total. Te dice, no me tienes que pagar $1,000 anuales de prima, sino que me tienes que pagar 600.
Y si ya habías pagado por adelantado, te devuelve 400. No sé si me dejé entender. Creo que esperaría que sí, que todo claro, ¿ya? Pero de cara a una persona, eso es, la expectativa es totalmente distinta. O sea, una persona común, lamentablemente, es lo común, que no lee el contrato y no conoce el significado de estas palabras en el argot de seguros, va a esperar que le devuelvan sus $10.000, no que le devuelvan 6.400. ¿Ya? Y por el otro lado tenemos a suma asegurada. A suma asegurada viene acompañado normalmente de una condición especial, pero lo que hace es que te indemnizan el valor del vehículo por el importe consignado como suma asegurada. Y, y la condición especial que se agrega es que sin aplicar ningún tipo de depreciación o desvalorización del vehículo. Así es, Carlos. En esos casos está pagando sobre. Así es. Al menos eso es lo que te dice la compañía. Claro, pero te lo dice solo cuando hay una pérdida total. Cuando no hay pérdida total. Por eso es que yo digo eso, lo de a rajatabla, depreciaciones, o sea, no, tampoco es correcto. O sea, en teoría, en el estricto, ¿qué se debería hacer? Todos los años, sí se debería ver cuánto se ha depreciado esa unidad. Porque, por ejemplo, si es que un modelo sale de circulación, eh, no sé, pues ya, a ver, es que no quiero hablar de marcas, ya, pero hace poco había una marca acá muy vendida y perdón, un modelo muy vendido y que ya la marca decidió no producir, porque como por las medidas de seguridad que se han hecho más exigentes, ¿ya? Significaba que tenían que reforzar el auto, lo hicieron, de hecho, lo reforzaron, pero le tuvieron que subir el precio al mismo, las ventas bajaron. O sea, la gente prefiere manejar, ya casi voy a ser peyorativo, duro, no sé, espero que nadie tenga, pero si no, les voy a decir, cámbienlo. Prefieren manejar un Pico porque es más barato, no tiene nada de seguridad, te puedes matar por cualquier cosa, a un carro que te cueste el doble, pero que te asegura al menos algo de seguridad, algo, porque tampoco es que no te va a pasar nada, para, para ti como conductor y para tu familia, si es que la estás transportando en ese vehículo, lamentablemente. Entonces, ¿hay alguna duda, consulta? Que creo que ya me he pasado de la hora, no me había dado cuenta. ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna duda? Ya. A ver. Esto lo termino al toque, nada más voy a hacer solo para terminar lo que había pensado armar. Yo le llamo ecosistemas, pero estos son los servicios básicamente que vienen acompañados de la mayoría de pólizas, que son básicamente asistencias de auxilio mecánico, auxilio vial, como puede ser la ambulancia, que te ayuden a cambiar una llanta, que te ayuden también a veces hasta a parchar la llanta, eh, eh, ¿cómo se llama? La grúa, que te ayuden a encender el vehículo cuando no puede encender, que te ayuden, o sea, a pasar electricidad, etc. A ver, aquí está una duda de Carlos. O sea, sería así, valor asegurado hasta 120% del valor comercial, valor admitido hasta 120% del valor comercial, así es. Valor convenido hasta 120% del valor comercial y valor pactado, así es, Carlos. Ojo, hasta 120% del valor comercial al momento del siniestro, así es. Eso es lo que significan cada una de estas definiciones. No, de nada, de nada. Ya, y por último, quería nada más, sí, ya para no seguir con la otra parte del siniestro, que es un poquito más larga. Quería terminar con las clases y tipos de vehículos, o sea, lo que normalmente te permiten cotizar, por así decirlo, o a la hora de cotizar, las aseguradoras los dividen en particulares y en comerciales, ¿no? Entre particulares tenemos los automóviles, que son el sedán, que es el de 4 puertas, que tiene la maletera, digamos, que forma otro cuerpo aparte, ¿no? Entonces, digamos,
eran los vehículos más vendidos o el tipo de vehículo más vendido. El hatchback, que ya es, digamos, el que tiene la luna en diagonal y que la maletera es parte del mismo habitáculo. El coupé, que es parecido al hatchback, sino que es un poco más deportivo. Las camionetas station bound, que bueno, ya no se venden prácticamente muchas, pero que antes eran muy demandadas, muy conocidas, especialmente para los taxis. La SUV o camionetas rurales, que son hoy por hoy los vehículos que siguen, o sea, siguen creciendo y son los más demandados. Y las minivan. Depende de la compañía, pero hay hasta por lo menos 7 asientos, 8 asientos, perdón, puede ser considerado minivan, ahí va a depender también de la marca, ¿ya? Y dentro de las comerciales tenemos livianos y pesados, tenemos los livianos que son la pick-up, panel, van minibus, y los pesados que entran los buses, los camiones, remolcadores y remolques, ¿ya? Normalmente, ¿qué vehículos están excluidos? Y por eso quería llegar a esta parte. Vehículos modificados, ¿ya? O sea, que le han hecho algún toque al motor, a la suspensión, preparados para carreras, off-road, los que hacen off-road, los que hacen rally, los híbridos. A pesar de cómo están aumentando las ventas, los vehículos eléctricos, los híbridos, todavía no son aceptados por todas las compañías. Los que han sido considerados pérdida total en otras aseguradoras u otros países, versiones americanas, ¿ya? Y acá he dejado chinos, que ahí me he equivocado, no es hindú, de hecho es indio, ¿ya? Es chinos e indios, pero depende de la marca. ¿Cuáles son los chinos e indios que no son aceptados? Son básicamente los que no tienen un concesionario atrás que los respalde, ¿ya? Cuando hay un concesionario atrás que respalda, no hay ningún problema. Para cerrar acá, o sea, ¿conviene a valor comercial o a suma asegurada para pagar la prima correcta? Sí, o sea, de hecho, Carlos, depende depende también, ¿ya? Acá, ojo, yo he sido duro, ¿no? Para que un vehículo se deprecie tanto y no esté dentro de ese margen de 20%, es difícil. No te puedo dar una estadística, no tengo una estadística de eso, ¿ya? Sí es muy difícil que suceda. No muy difícil, es difícil, ¿ya? O sea, sucede. Poco, pero sucede. O sea, ya suceden poco las pérdidas totales. Entonces, que tengas una pérdida total y además que esté mal asegurado, es difícil. Pero ahí es donde se prenden las alertas, porque la pérdida para la compañía es más alta. Entonces hay más ojos viendo eso, ¿entiendes? Pero sí, o sea, de cara al cliente, yo siempre recomiendo, para mí, tiene que ser a suma asegurada. O sea, si esté pagando de más, por último, el cliente va a ver la indemnización también que corresponde, ¿no? Porque finalmente el cliente ha pagado por ese riesgo. Ahora, claro, también hay algunas pues que ya son despachotadas. O sea, de hecho yo normalmente lo pongo como casos. Dentro de los casos pues pongo que una persona quiere asegurar, no sé, voy a poner un ejemplo. Un Yaris del 2017 a $40.000. Posible, pues. O sea, un Yaris nuevo no te cuesta 40.000. Y con 5 años de antigüedad, menos. Entonces, obviamente eso la compañía de seguros no va a permitir que lo asegures, o sea, a suma asegurada, ¿ya? Entonces, bueno, ahí les he hecho un pequeño resumen. Voy a dejar de compartir. Les he hecho un pequeño resumen, más o menos, de cómo se lleva la clase. O sea, espero que también coincidan conmigo en que cuando empezamos con el chat, cuando empezamos a tener ya un casi diálogo o una interacción, se hace mucho más interesante. A ver, casi yo con una duda. He visto una póliza de un banco que es suma asegurada los 5 años del crédito y claro, la prima es igual a los 5 años. Hay que ver ahí, Carlos, es posible que tú lo que estés viendo es una póliza plurianual, ¿ya? Y las pólizas plurianuales lo que te dicen es, ok, tienes suma asegurada, pero la suma asegurada aplica con la siguiente tabla de precisión y le agregan una tabla. Porque en teoría eso no debe suceder. ¿Por qué? Porque acá lo que nosotros buscamos, y el objetivo, es que no haya una pérdida, pero tampoco debe haber una ganancia, ¿ya? Entonces, un auto con 5 años de antigüedad, el quinto año, digamos que el día 364 del cuarto año, o sea, un día antes del quinto año, ese vehículo de todas maneras se ha visto depreciado por lo menos en un 35%.
Si es que la persona tiene una pérdida total, estaría obteniendo una ganancia, estaría teniendo un lucro. Y eso, de hecho, también va en contra de lo que te dice la misma CBC. Entonces no debería aplicar. ¿Ya? No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta. Comentario respecto a la nueva póliza de desgravamen con devolución. O sea, de hecho, Jorge, me parece una medida igual suave, por así decirlo. Yo, y esto no, yo soy muy sincero también, ya no, lamentablemente no me aguanto con eso. Yo creo que el seguro de desgravamen es un mal seguro, por así decirlo. Bajo las características que existen, es un mal seguro. Está mal diseñado. Sí, o sea, voy a explicarlo para todos. El seguro de desgravamen es básicamente un seguro para la entidad financiera. ¿Y quién lo paga? Nosotros, ¿no? O sea, los que sacamos un crédito. Pero es para ellos. Y normalmente tienen comisiones para esa entidad financiera superiores al 50%. De hecho, yo he visto casos que tienen 88% de comisión. ¿Ya? Si estás pagando 10 soles de desgravamen, ¿ya? Hay algunos casos donde 8 soles, 80 van para la comisión de la entidad financiera. Es decir, a eso está también el riesgo, ¿no? de la compañía de seguros que da. O sea, quiere decir que el riesgo es de solo 1.2, 12%. En el mejor de los casos, mínimo, ya, lo mínimo que yo he visto que paguen pues, de comisión es de 35%. Pero de nuevo, una comisión de 35% es para un seguro para ellos. Eso en Colombia, Chile y en Argentina, hace 3, 4 años, lo cortaron a rajatabla. Les pusieron a todos como una condición, o sea, de un día para otro. Bueno, de un día para otro fue cada uno en su año, no los 3 países a la vez, pero había el mismo esquema, ¿no? 80% de comisión, 90% de comisión. O sea, tú estás cobrando comisión por un producto para ti. Vamos a hacerlo al revés. Ahora, por regla, máximo 10%. Eso no me acuerdo si fue en Argentina. Chile, o sea, no me acuerdo, no quiero tampoco inventarme, pero hicieron cambios drásticos similares. Fueron poniendo penalidades y también diciendo, esto a partir de un mes tiene que cambiar. Acá, de hecho, han sido bien laxos, o sea, lo han dejado ahí, al menos ya hay devolución. Mejor es tener un seguro de vida, te deja mucho más tranquilo, ¿no? Claro, el problema del seguro de vida es que seguro te van a cobrar también la revisión de póliza y todo lo demás. Pero bueno, yo recomiendo más que el desgravamen, tener un seguro de vida, o a menos de que tengas algo dentro del desgravamen que también sea para apreciar, ¿no? O sea, tipo, Scotiabank lanzó con Cardif un ecosistema justamente para que se tangibilicen esos servicios que podías tener a través de un desgravamen. Entonces ya agregaba partes de asistencias, por ejemplo, asistencias del hogar, asistencias vehiculares, por ejemplo. O sea, tienen un paquete de asistencias en el cual ya puedes tangibilizar, o sea, te dan los servicios de asistencia pues, para un cerrajero, electricista, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre, el vidriero y el gafitero. Entonces te dan ahí 3 servicios al año gratis, ya de algo ayuda, ¿no? O también que sacaron la parte esta de, ¿cómo se llama esto? De Coursera, que era para que puedas tener una plataforma de estudios. Entonces ya hicieron cosas más interesantes. Ahí, perdón, ha levantado la mano Jorge. Hola Ahí está Luis, ¿qué Jorge. tal? Dale, Hola, ¿qué tal? ¿cómo Sí, estás? solo para concluir este tema, sé que obviamente la dirección de todo esto es obviamente es otro, pero aprovecho para citar, justo usted mencionó que en otros países como Latinoamérica, como Colombia, Sí. Argentina, el desgravamen meramente no existe o a qué se refiere No, exactamente. existe, pero le cambiaron el Ya, esquema.
porque lo vieron abusivo para el consumidor. Entonces, Ok. el escenario que les acabo de explicar, ¿no? Imagínate que yo te vendo a ti algo, te exijo que me compres a mí un seguro, ¿ya? Pero ese seguro que yo te vendo y que es para cubrirme a mí, porque eso es lo que hace el desgravamen. El desgravamen va a cubrir la deuda que tú tienes conmigo. O sea, me estoy cubriendo yo como entidad financiera. Ese seguro tenía comisiones de 88%, en muchos casos, no en pocos, en muchos casos superior a 80%. Cuando de verdad el cliente lo que debería haber pagado es o sea, la tasa de riesgo. O sea, si es que eran 10 soles, debería haber pagado 1.2 soles, no 10. ¿Me entiendes? No sé si ya, o sea, si con eso me Sí, entiendes. Entonces, eso en sí, los lo otros entendí. países Ok. dijeron es, oye, no seas abusivo. Te lo limito a 30%, por ejemplo. Creo que en Colombia fue que dijeron máximo 30%. Entonces, le quitaron. De hecho, las áreas de seguros de los bancos tenían el principal ingreso de seguros por desgravamen. O sea, el que inyectaban pues justamente al cliente, ¿no? Eso es lo que está mal. O sea, esas son cosas que creo yo tienen que mejorar, porque lamentablemente pues obviamente la gente no sabe pues que el banco estaba condicionando 88%. Imagínate, se enteran y incendian el banco. O 50, ¿no? O sea, yo entendería un 10% de comisión, claro, tienes que cubrir gastos operativos, ya es 15. Pero ya, o sea, ya llegar a porcentajes de 30, 40, eso me parece abusivo. Y lamentablemente creo que eso no va a cambiar. Lamentablemente. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta. ¿No? Bueno, ahí eso fue, como les digo, parte de la presentación. O sea, a mí me gusta así, de nuevo, interactuar. Si es que, de hecho, me gusta jalar los casos, quejas, reclamos, oportunidades de mejora. No hemos podido hacerlo y por eso me importa también si es que llegamos a estar todos juntos en la clase, que nos veamos para ver también si se dan cuenta, yo me muevo mucho. De hecho, veo que desaparecen mis manos, me pasa de vuelta ahorita que estoy viendo. Porque me interesa ver también la, ¿cómo se llama? El lenguaje corporal de cada uno. Eso me da una idea de si es que estoy, o sea, si es que estoy haciendo que se enganchen o no, para ver si es que cambio el tono de voz, si es que ya involucro un chiste, ya hago las cosas más campechanas, o sea, me gusta ver eso para involucrar. Bueno, no. O sea, sí, y me interesa, lo más importante no, yo no busco que haya paporreta, sino que se entienda, ¿ya? O sea, lo importante es que entiendan. Una vez que entienden, puede ser que se olviden, pero como entendieron, en 2 años, una vez que le agarran, ¿no?, el hilo, como ya entendieron, ya no hay problema. O sea, van a tener ahí. Y es distinto si es que se acuerdan las cosas de memoria. ¿Ya? Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos. Profesor, Sí, bueno, me pasé un muchísimas poquito, creo. gracias, profesor. Ah, sí, no hay problema. Yo Disculpen. creo que esos minutos más que nada han sido fructíferos para que todos podamos resolver nuestras dudas, ¿no? Porque veo que muchas personas tenían ahí dudas con respecto a los seguros, sobre todo al SOAT y al seguro vehicular. Entonces, nada, muchísimas gracias, profesor. Estuvo interesantísima la conferencia que nos brindó esta Muchas noche. gracias. Y procederé ahorita a poder Ah, hablar. perdón, antes de que siga así, ¿Perdón? me estaba olvidando ahorita que has dicho en el curso, de hecho, que es parte Ujú. del temario, no solo vemos los seguros vehiculares, o sea, individuales, ¿no? Vemos cómo se habla de flotas, vemos los seguros de brevetes, los seguros de placas, todos los que son relacionados a vehicular, el seguro de traslados, eh, vemos, o sea, vemos, digamos, todo lo que engloban los seguros vehiculares. Ya, solo queremos, y SOA, ¿no? Ahora sí. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Como le mencionaba, y a continuación voy a dar un repase rápido a lo que viene a ser el diploma de especialización
en seguros de patrimonio. A ver, voy a aprovechar en proyectar de una vez. Y bueno, este es el diploma en sí. Em, el diploma de especialización en seguros de patrimonio está a cargo de nuestros docentes especializados, Carlos Bartens Olortegui, el profesor que esta noche nos acompaña, el profesor Luis Alfaro Goicochea, el profesor Luis Mogrovejo, José Salazar, el profesor José Vivas y finalmente el profesor Américo Hidalgo. Muy bien. Em, ¿Cuál es el objetivo del diploma de seguros de patrimonio? El objetivo de este diploma es que el participante conozca el propósito y características de los principales ramos y seguros de patrimonio a fin que la decisión de su contratación esté respaldada por un conocimiento de los alcances de cada ramo o seguro. El participante aprenderá para cada seguro patrimonial qué bienes se pueden cubrir, contra qué riesgos se cubre, principales exclusiones, los conceptos de valores declarados y sumas declaradas que justamente el profesor explicó, y los criterios para la determinación de la prima y entre otros conceptos. Recuerden de que la duración de este diploma es de 120 horas lectivas, es decir, 45 minutos por cada curso. Las clases virtuales se van a llevar a cabo en nuestra plataforma educativa ProEducative y la modalidad es de transmisión en vivo. Repasando rápidamente cuál es la estructura curricular de este diploma, es el siguiente. Transporte internacional, nacional y casos a cargo del profesor Carlos Bartens, de una duración de 20 horas lectivas. Vehículos y SOAT, a cargo del profesor Luis Alfaro, que es el profesor que nos acompaña esta noche, con una duración de 20 horas lectivas. Responsabilidad civil, incendios y lucro cesante, a cargo del profesor Américo Hidalgo, con una duración de 20 horas lectivas también. Ramos técnicos, a cargo del profesor Luis Mogrovejo, con una duración también de 20 horas lectivas. Inspección e ingeniería de riesgos, a cargo del profesor José Salazar, de una duración de 20 horas lectivas. Y seguros de robo y deshonestidad, a cargo del profesor José Vivas, con una duración de 20 horas lectivas. Les recuerdo a los participantes que nosotros contamos con una plana docente, ¿no? Que es exclusiva y especializada en ese tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, tenemos al profesor Carlos Bartens Olortegui, el cual es ex subgerente comercial de corredores de seguros en Pacífico Seguros. Al profesor Luis Alfaro Goicochea, él es, como le acabo de mencionar, gerente de placement y también es actualmente es gerente de placement en Mars Perú, ¿no? Y también en la empresa que mencioné hace un momento. El profesor Luis Mogrovejo, él también es subgerente de suscripción de propiedad y deshonestidad en Pacífico Seguros. El profesor José Salazar, él es ingeniero de riesgos en el área de siniestros e ingeniería de riesgos de Pacífico Seguros. El profesor Américo Hidalgo, él es socio en estudio del estudio Rafael Prado, y el profesor José Vivas, él es consultor de seguros y de negocios internacionales. Finalmente, para concluir este tema, les recuerdo a los participantes que a quienes cumplen con los requisitos de cada uno de los cursos se le otorgará el certificado de diploma de especialización en seguros de patrimonios expedido por la Universidad de SAM. Recuerden que este diploma es parte de un conjunto de 3 diplomas, ¿no? Que juntos forman lo que es el PADE en gestión de seguros de persona y patrimonio, ¿no? Recuerden que la nota mínima para obtener el PADE es de 14 en todos los diplomas requeridos. Es decir, que si usted se matricula en lo que es el PADE, no podrá acceder a estos 3 diplomas y la nota mínima es de 14. Muy bien, habiendo dicho esto, voy a aprovechar en compartirles el diploma, que justo lo tengo por acá. Este es el link que acabo de compartir. Ahí pueden encontrar el detalle del diploma en especialización en seguros de patrimonio. Bien, creo que haya una pregunta, ¿no? ¿Se puede tomar el curso por separado o
se tiene que tomar todo el programa. Creo que sí se puede tomar el curso por separado, pero como le comentamos, si se inscribe en lo que es el PADE, ¿no? Podrá acceder a estos 3 diplomas y va a tener que obtener la nota mínima de 14 para obtener esta certificación. Veo que no hay ni una otra pregunta, alguna otra consulta que... mm, Las clases son virtuales a través de nuestra plataforma ProEducativa. Carlos, no sé si con eso respondo tu pregunta. Ahí está. Y listo. Muy bien. Entonces, nuevamente vuelvo a agradecer al profesor Luis Alfaro, esperando volverlo a ver en alguna otra oportunidad. Así que conmigo hasta aquí sería, y les deseo buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la participación. Muchísimas gracias a todos.